tenemos ya el tuit de la viuda de Fernando Villavicencio, ex candidato a la presidencia, que fue asesinado en Ecuador. Bueno, aquí está. Verónica Zarauz tuitea el día de ayer: lamentable la declaración del presidente de México sobre el magnicidio de mi esposo Fernando Villavicencio. Las fuerzas progresistas que tanto defiende están vinculadas al crimen organizado y narcotráfico. Son sospechosos oficialmente de participar como autores intelectuales del horrendo crimen, causado un profundo impacto en la democracia del país. En nombre de mi familia, exijo respeto por la memoria de Fernando y al presidente López Obrador. Silencio. No tiene calidad moral de hablar de democracias cuando en su país mantiene vínculos con grupos que responden a estos mismos grupos que operan en nuestro país. ¡Qué guamazo! ¡Qué bárbaro! Salió noqueado el presidente López Obrador para que deje de andar de metiche. Y ahora la hija le dice lo siguiente: lávate la boca, López Obrador, antes de hablar de mi padre. A Fernando Villavicencio lo asesinaron los mafiosos que él siempre investigó. Algunos de ellos asilados en tus embajadas y en tu país. Terrible. Qué poca madre tienes para dar estas declaraciones tan mediocres e inhumanas. Bueno, dos tweets que lo dicen todo. Señor presidente, usted póngase a trabajar. Le quedan, ahora sí que le quedan horitas, porque ya está a punto de salir de la presidencia de la República y no cumplió. Habría que ver todos los compromisos. ¿Te acuerdas de los, son 100 compromisos? Bueno, los 100 compromisos que firmó al arranque de su sexenio. De mí te acuerdas que si ha cumplido con el 1% es todo, porque tenemos un presidente bastante holgazán. Además, deberíamos de hacer una auditoría de esas propuestas, ¿no? ¿Qué es lo que hizo respecto a cada una de las propuestas que realizó cuando era candidato? Porque pues lo que vemos aquí no es informes acerca de los resultados que ha tenido este gobierno, tampoco vemos aquí la materialización de esas propuestas que en algún momento se expresaron durante su campaña. Creo que sería un espacio sumamente importante en las mañaneras para que nos pudiera informar al respecto. Aquí queremos hacer tantas cosas en lo que AMLO no quiere que sepas, ¿no? Queremos traer el conteo de cuántos días le quedan en la presidencia, queremos traer unos pinochos, queremos traer tantas cosas a este programa porque queremos que la gente se informe, que verdaderamente se interesen en este proceso electoral, que salgan a votar el 2 de junio, porque lo que está en riesgo es el país. Ojalá que lo comprendamos de esta manera. Y le pregunto aquí al equipo, tenemos ya el tuit de la viuda de Fernando Villavicencio, ex candidato a la presidencia, que fue asesinado en Ecuador. Bueno, aquí está. Verónica Zarauz tuitea el día de ayer: lamentable la declaración del presidente de México sobre el magnicidio de mi esposo Fernando Villavicencio. Las fuerzas progresistas que tanto defiende están vinculadas al crimen organizado y narcotráfico. Son sospechosos oficialmente de participar como autores intelectuales del horrendo crimen, causado un profundo impacto en la democracia del país. En nombre de mi familia, exijo respeto por la memoria de Fernando y al presidente López Obrador. Silencio. No tiene calidad moral de hablar de democracias cuando en su país mantiene vínculos con grupos que responden a estos mismos grupos que operan en nuestro país. ¡Qué guamazo! ¡Qué bárbaro! Salió noqueado el presidente López Obrador para que deje de andar de metiche, para que deje de andarse metiendo en la política interior de otros países. Cuando le conviene se mete y cuando no, no. Y ahora la hija le dice lo siguiente: lávate la boca, López Obrador, antes de hablar de mi padre. A Fernando Villavicencio lo asesinaron los mafiosos que él siempre investigó. Algunos de ellos asilados en tus embajadas y en tu país. Terrible. Qué poca madre tienes para dar estas declaraciones tan mediocres e inhumanas. Bueno, dos tweets que lo dicen todo. Y son dos personas que no son mexicanas, son ecuatorianas. A mí me da muchísima vergüenza tener que soportar, y porque al final del día, pues el golpe lo recibimos las y los mexicanos. No es que digan, ay, es López Obrador, no, es en México la referencia es México, ¿no? Nos está embarrando
en esto y se está metiendo además en fibras muy sensibles para una familia que perdió de la peor manera que puedes perder a un padre, ¿no? Sí, totalmente indolente el presidente, no piensa las cosas antes de decirlas, o no sabemos qué es lo que esté pasando, pero me parece brutal esto que realizó, y además la respuesta sumamente contundente de la viuda y de la hija. Entonces, esto me parece terrible, pero ¿qué tal? A mí lo que me llama mucho la atención, Mariana, es cómo el presidente, cuando se trata de cuestiones de poder, cuando se trata de cuestiones de autoritarismo, de dictaduras, cuando se trata de cuestiones de política interna de un país y de defender a los suyos, como lo estábamos diciendo, porque pues para nadie es un secreto que el presidente mantiene muchas simpatías con Glass y con Correa. Con Correa. Entonces, justamente por eso es que se está metiendo en estas elecciones, pero cuando se trata de cuestiones de derechos humanos, como por ejemplo el tema tan doloroso de la invasión Rusia-Ucrania, no se mete, no señala nada, no habla por un pueblo que está siendo abatido, que está siendo asesinado, que está siendo invadido, donde se están violando todos los derechos humanos. Ahí no se Porque es más fuerte la alianza que trae con estos personajes, que no le importa a la gente. No le importa a la gente. No le importa que asesinen niños, que asesinen mujeres, que asesinen jóvenes. Y te quiero leer, Joana, y a toda la gente que nos está viendo, lo que dice también el partido político, lo puso ayer en sus redes sociales, el partido político de Fernando Villavicencio. Rechazamos las absurdas, se llama Construye Ecuador, rechazamos las absurdas declaraciones del presidente López Obrador al minimizar el asesinato de nuestro compañero y candidato presidencial Fernando Villavicencio. Expresamos nuestro respaldo a la decisión del gobierno de Ecuador en respuesta a una intromisión inaceptable. El asesinato de Villavicencio no puede usarse para describir como víctimas a sus victimarios. Todo lo contrario, lo hicieron con el propósito de callar una de las voces más firmes contra el crimen organizado, y las recientes investigaciones de la Fiscalía de Ecuador confirman la relación de organizaciones políticas con este hecho criminal. O sea que ayer sí le llovió, no nada más en México, porque aquí en las redes ya vemos que va en narcopresidente, yo creo que ya va en el 60, no lo sé, porque todo el tiempo es trending topic, pero también en el Ecuador hay una molestia fuerte por sus declaraciones. Así es, y sobre todo con estas similitudes que llegan a tener en estos problemas de delincuencia ambos países, tanto el Ecuador como nuestro país, donde, como ya lo hemos dicho, hay una intervención muy fuerte en la política, en los gobiernos, de la delincuencia organizada y del narco. Entonces, al tener este tipo de similitudes, al tener allá una voz pues tan fuerte como el tema de Villavicencio, pues es un tema sumamente doloroso para el pueblo ecuatoriano, y pues aquí el presidente, pues en lugar de darse cuenta de esas similitudes que hay, de estas cuestiones de la intromisión en la seguridad pública, y no nada más en eso, sino hasta en la economía del país, del crimen organizado, en lugar de guardar silencio, se mete en estos temas y de una manera tan indolente como lo está haciendo. Totalmente, y sigue defendiendo a Jorge Glass, ¿no? Dándole este asilo político, una figura que qué bárbaro, cómo la está desgastando, porque el asilo político, señor presidente, le recordamos que no es para defender a criminales, no es para solapar a corruptos. Entonces vamos a estar muy atentos de lo que pasa, y qué bueno que la policía del Ecuador esté atento de que no se escape de la embajada de México en Ecuador. Y bueno, de Ecuador saltamos a otro tema que también hemos tocado en este programa muchas veces, y es lo que ocurre hoy con el ex procurador Jesús Murillo Caram. Hoy López Obrador habló de él, ustedes recordarán que está preso Jesús Murillo Caram por el tema de, por el caso Ayotzinapa. Adelante. Todavía